Así que ya estamos grabando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo se encuentran hoy día? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a ver un avance en la unidad entonces de fuerzas. Diagramas que vamos a ocupar, el que vimos en la clase anterior, el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer varios ejemplos de eso, pero es una extensión de la clase anterior. Bueno, claramente toda esta semana tiene que ver con fuerza, es la culminación de todas las anteriores, vectores, ángulos, proyección y cosas así. Y no tenemos por lo que yo vi en la guía, no tenemos un concepto nuevo acá que ocupar, sino que lo que nos ponen es lo mismo que antes, pero con ángulo. Lo explicamos en la clase anterior, pero ahora nos dan números para ponerlo en nuestras proyecciones. Así que voy a preparar el whiteboard. Una consulta a los presentes. ¿Alguno de ustedes tiene acceso a los whiteboards una vez que se terminan estas clases? Y si es así, ¿saben cómo acceder? Bueno, dejo la duda si alguno de los dos la tenía. A la guía, vamos al tiro al número 1. Por lista, una persona tira de una caja mediante una cuerda. La caja está en reposo o en equilibrio. Palabra clave que vimos ayer. Definición del equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es 0. Entonces, elabore la caja de interacción, o sea, el diagrama de interacciones de la caja. ¿Ya? Para eso vamos a dibujar entonces lo que nos muestra la imagen. ¿Ya? Que es la caja sobre una superficie, pero que además está sujeta a una tensión o fuerza que lo tiran en sentido X positivo. Esto ya lo vimos, era como el ejemplo igual. Como les dije, tratamos de cubrir todos los ejemplos ayer y parece que nos pasamos. De todas formas, para desarrollar esto, vamos a la caja, hablamos de algunas cosas que son universales para este curso, como por ejemplo el peso, ¿cierto? Siempre va a ser del objeto, o sea, de la Tierra sobre el objeto. El objeto igual hace una fuerza sobre la Tierra, pero la Tierra no está considerada para este sistema. Este sistema está recibiendo entonces una fuerza de peso, una fuerza de tensión a la derecha, una fuerza normal hacia arriba, espero que no sea nada nuevo lo que estoy hablando, y claramente nos hablan de un equilibrio, porque no tienen la definición, así que nosotros podemos asumir que la normal va a ser igual al peso, pero en sentido contrario, ¿sí? Eso es en palabras o en concepto, porque el ladrillo no está cayendo ni para arriba ni para abajo. O sea, no tiene una suma total que sea cero. ¿Ya? Bueno, nos dicen que está estático, sabemos que la normal se anula, entre comillas, suman cero vectorialmente, entonces necesitamos una fuerza hacia la izquierda. ¿Y esa quién le ejerce? Esto también lo vimos ayer. Va a ser la superficie sobre el carrito. Dice carrito acá, ¿cierto? Una caja, ya. Nada más simple. Solo una caja. Vamos a hacer roce, elaboramos el diagrama interactivo. Bueno, pongámosle etiquetas para que no se pierdan y para que acostumbremos el tiro a ocupar. Normal, este es para este caso. Menos siempre va a haber una fuerza de tensión, o T. Lo universal para este objeto que tiene masa es que sufre una fuerza de peso y hay una fuerza tangencial a la superficie de contacto o perpendicular a la normal, que es el roce. ¿Y cuánto debería ser el roce? Por nuestro requerimiento de que fuera cero la cosa,
va a ser en magnitud igual a la tensión, pero en sentido contrario. Y roce. Voy a apagar un poco mi cámara porque me parece que estoy con problemas. Eh, Espero que no sea muy diferente la clase. Disculpen la falla. Listo. Entonces, el diagrama está listo. Son 4 de esas fuerzas. Si alguna se me olvida, igual pueden hablarme al chat, no hay problema. Liste las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, cuando dicen eso, en el fondo es leer la pregunta, es listar. Y si nos piden, bueno, textualmente, ¿cuál es la lista? Normal, eh, tensión, peso y roce. Esa es una lista, o una por línea. ¿Estamos bien? Elabore el diagrama de cuerpo libre. Ah, ups, de nuevo me adelanté un poquito más. Pensé que para el problema A nos pedían el diagrama de cuerpo libre, que es lo que acabamos de hacer, lo que está dibujado en la pizarra. ¿Ya? Las fuerzas son la lista que hablé, pero el diagrama de cuerpo libre en el fondo es salirnos de este gráfico y verlo como un punto. Una vez que lo veo como punto, en realidad la construcción se me hace más fácil, después la podemos hacer en segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero está en el origen el punto. Y sobre él se actúan todas estas mismas fuerzas. Lo que pasa es que ahora nos vamos a ahorrar el dibujar una caja, ¿no? Por muy poco esfuerzo que sea, de repente vienen con dibujos grandes. Todas van, yo las pongo separadas para que se note, pero todas van desde el origen, claro. Se resume a toda la masa en un punto, entonces todas las fuerzas tendrían que hacerse solamente sobre ese punto. ¿Ya? Así que lo que nos sirve eso también va a ser para notar alguna aceleración del cuerpo en general. Si no fuera cero la suma vectorial, en realidad estaría acelerando hacia algún lado, porque no se estarían anulando todas las fuerzas. La componente normal a la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo N y se le llama comúnmente la normal. La componente tangencial a la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo F y se le llama comúnmente fricción o roce. Bueno, ahí es una definición nueva. De acuerdo a la definición anterior, es, en este casi la fuerza con que se tira de la caja es F. ¿Cuál es la fuerza de roce y la normal? Bueno, solamente le estoy poniendo una tónica más pedagógica a la guía, pero es lo que estamos haciendo todo el rato, solamente que seguimos la definición paso a paso. Así que con eso estaríamos listos y él, como les dije, es un buen calentamiento a lo que vamos a ver ahora, porque es lo que vimos ayer. Problema 2. Una caja se mueve uniformemente a 2 metros hacia la derecha, o sea, metros por segundo hacia la derecha, tirada por una cuerda inclinada en 30 grados por arriba de la horizontal. Grados por arriba de la horizontal. La masa de la caja es de 50 kilogramos. Y la tensión de la cuerda es de 100 newtons. Con eso ya tenemos entonces definido el problema. Tenemos un cuerpo, tenemos una fuerza que actúa. Esa fuerza, aunque esté angulada, la podemos trabajar por partes. La proyección en X y la proyección en Y. Esto lo podemos sacar con senos y cosenos, propiedades trigonométricas. La caja en sí pesa 50 kilogramos. Y la fuerza en valor son 100 newtons. Elabora entonces el diagrama de... ¿Cómo le dicen esto? Diagrama de interacciones de la caja. Bueno, chiquillos, acá en realidad podemos saltarnos el de interacciones porque es básicamente
lo mismo sobre la caja, que es lo que pasó con el problema anterior, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer un paso redundante? ¿Ok? Pero en el fondo es hacerlo las fuerzas sobre el dibujo. El inventario de fuerzas es el listado del que les hablaba, en el fondo solo nombrarlo. Y el diagrama de cuerpo libre, bueno, es hacerlo pero en un punto, ahorrarnos el problema gráfico. Así que ya tenemos el problema, que son los datos que nos dan, y ahora tenemos que darle todas las otras fuerzas que está sintiendo. Volvemos a nuestro mantra entonces. Todo lo que tenga masa va a estar atraído por el centro de la Tierra. Para nuestro uso va a ser menos J tongo, dirección. Ese es peso. El peso va a ser la masa por la aceleración. Y si la masa es 50 kilogramos, que es una constante, ¿cierto? Para nuestro uso va a ser 9,8, a no ser que le especifiquen 10 en otra parte. Veo que en algunas preguntas le hacen que aproximen hacia una constante o no. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el peso, meterlo en la calculadora, pero es como 98 por 5. Tiro para que no digo. Tan solo 4,90. Excelente. ¿Qué más tenemos entonces? Para las cosas que están en contacto, como lo está esta caja, hay una fuerza normal. Si es, estimados alumnos, lo adivinaron. Ya que está contactando, tengo que hablar al tiro de una normal. Hay otra fuerza externa que está tratando de hacer un movimiento que es la tensión de 100 newtons. Pero esa tensión de 100 newtons se puede, podríamos ocupar la palabra de construir. Es igual a una suma de dos vectores. ¿Sí? Lo estoy dibujando más o menos bien. Acá voy a quitarme el n de ahí. Más o menos esto, ¿cierto? ¿Cuánto va a valer entonces la contribución en X? Que le vamos a llamar aptamente fuerza OT, fuerza tensión, en X. Eso va a ser igual a la hipotenusa, que es 100, por ¿cuánto? El coseno de 30. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No me estoy acelerando mucho? ¿No? Entonces vamos a ir. Espero que no haya sido sorpresa eso. Entonces la contribución en I va a ser también aptamente llamada tensión en I. Hipotenusa, que es 100 newton, por seno de 30. El seno de 30 es un valor conocido. Si lo ocupamos como algebraicamente, hay una mnemotécnica que tienen las raíces cuadradas para los ángulos notables, que son el 0, 30, 45, 60, 90, si no me equivoco. Y con eso en realidad pueden tirar al tiro varias constantes o expresiones. ¿Ya? Para las constantes ocupen la calculadora, para la expresión ocupen la mnemotécnica. Si no la conocen, me pueden preguntar. Eh, Seguimos. ¿Qué fuerza es mayor? Ah, disculpen. Estamos descomponiendo. Y ahora que expresamos en otras fuerzas, igual hagamos un listado para ubicarnos. ¿Qué está sufriendo de fuerza esto? Normal, peso, la contribución en I, la contribución en X. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Tenemos las dos universales, tenemos una fuerza externa, pero algo nos dicen con un dato que está en la pregunta al principio. ¿Por qué pregunto si es que puede haber una fuerza o por qué podrían confundirse?
por el hecho de que hemos estado viendo puras cosas estáticas, ¿ya? En este cuerpo nos dicen que se está moviendo uniformemente 2 metros por segundo hacia la derecha, lo que partimos diciendo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Primero que nada, palabras clave, uniformemente. O sea, y lo vamos a escribir, uniformemente, no acelerado. No acelerado, bueno, igual lo voy a poner, aunque sea doble decir, aceleración igual a 0. Y eso implica velocidad constante. Por lo tanto, si la aceleración es 0, las fuerzas totales deberían ser, en suma, 0, ¿cierto? Y si ya partimos las cosas en un listado de fuerzas, nosotros podríamos hacer una suma, y para eso me voy a dar la molestia de ir a buscar el símbolo. Y aquí tenemos sigma. Y tenemos sigma, que esto es la sumatoria de fuerzas en X. Las fuerzas en X que nosotros tenemos son solamente la contribución en X de la tensión X. ¿Sí? Y eso no es 0. Tenemos la suma de las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y que conocemos son contribución de tensión en Y. No sé si entiendan esta notación porque el peso en realidad es positivo y es una suma vectorial, pero solamente por el hecho de que estén en la misma dirección y en sentido contrario podemos hablar de una resta. Entendemos que, por ejemplo, la resta de algo estático en el suelo, que no va a caer ni más para abajo ni va a empezar a subir hacia arriba, va a ser 0, ¿sí? Pero nos dicen que la caja se está moviendo hacia la derecha uniformemente. O sea, también tenemos eh, una fuerza que nos tiene que contrarrestar, y este es el mismo camino que me di ayer para concluir que debería haber otra fuerza. ¿Por qué? Porque en X esto no queda igual a 0. Este es el símbolo de no es igual a 0. Y eso no puede ser por cómo nos describen el problema. Entonces debe haber alguna otra fuerza en X que exista, que sea en idéntica dirección, pero en sentido contrario, para que puedan restarse y sumar 0. Y concluimos entonces, o vemos en otros ejercicios, que debería haber entonces una menos fuerza de roce, o una sumatoria vectorial. Y esa fuerza de roce debería ser en magnitud igual a menos 100 coseno de 30. ¿Cierto? ¿Se entiende por qué? Voy a repetir. Porque sí, esta caja se mueve uniformemente a 2 metros, pero eso significa velocidad constante. Toda la suma de fuerza en X y toda la suma de fuerza en Y, para que no haya ninguna aceleración ni en X ni en Y, tienen que ser 0. Vimos que no teníamos totalmente 0, descubrimos que, o redescubrimos que existe la fuerza de roce, que va a ser en sentido contrario. Tiene que ser igual. Descubrimos un valor de fuerza de roce. Volvemos a las sumas en Y. Tenemos TI, menos peso, más normal, ¿sí? Pero la normal y el aporte en TI son los dos que van para arriba y N el que va para abajo. Y si quiero que sean 0, entonces los dos de arriba tienen que sumar en magnitud al que va hacia abajo. ¿Sí? Y con esa... bueno, voy a escribirlo en la ecuación para que puedan concluirlo. Letra de conclusión. Y esta era la ecuación número 1. Y esta era la ecuación
número 2. Concluimos de 2. Ahí movemos entonces las cosas a que todo lo de arriba tiene que ser a todo lo de abajo, entonces tenemos todo lo que apunta hacia abajo, P, igual a todo lo que apunta hacia arriba, que es I más N. ¿Sí? Y ahí con eso podemos contestar todo lo que nos preguntan después, que por ejemplo, B, ¿existe una fuerza de roce? Sí. Nos dimos la vuelta para poder concluir lo mismo que ayer. Tiene que haber algo que esté estabilizando, porque si no estaría acelerando esto. Listo. B de nuevo. ¿Qué fuerza es mayor, el peso o la normal? Calcule. Y antes de poner números, que como siempre es su tarea, chiquillos, su desafío, ponerle los números a ustedes, pero esta es la forma de desarrollarlo. La ecuación que acabo de hacer nos demuestra en palabras, o sea, bueno, en ecuación, algo que podemos traducir a palabras, que es, si el peso es la suma de la contribución en I y la normal, entonces probablemente el peso es más grande que la normal, porque es la normal más algo. Nada más que eso. El cálculo de cuántas, bueno, eso depende de los números que ocupen acá, la rapidez de la calculadora y la voluntad que tengan de hacerlo. C. Repita el inciso anterior. Para cuando la fuerza está inclinada 30 grados por debajo de la horizontal. En la misma pizarra, nos movemos hacia la izquierda y hacemos un dibujito rápido, la misma caja, la misma superficie, pero la fuerza externa va a ser de, bueno, es la misma, los datos son los mismos, la fuerza en el anterior era de 100 newtons. A ver, devuélvanse a la pizarra anterior, por favor. ¿Qué tal si movemos esto para que vean la diferencia sin que tenga que construir todo lo de nuevo? ¿Están viendo entonces la pantalla anterior, la caja que dibujamos, donde están los sigmas? Listo, voy a mover la flecha. Estamos de 30 grados entonces, igual con estos 100 newtons, pero ahora hacia abajo. Y hacia abajo 30 grados. Ah, qué bueno lo voy a escribir. 100 newtons de nuevo acá. Eh, ¿Cuál es la lista de fuerzas ahora? Y yo diría que son las mismas. ¿Sí? Bueno, acá faltaba el roce. La conclusión que llegamos. Y ponerlo acá. Cursor. Algo tenía que hacer. Bueno, lo que hicimos fue mover la flecha, pero el listado de fuerzas son los mismos. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que es importante que vieron este problema aparte, o así como, ¿cuál sería el caso alterno de? Porque ahora, en este caso, la normal, predigo yo, que es lo que está proyectado en I, va a ser más grande que el peso. ¿Por qué? Porque tiene que equilibrar un peso y un componente de I de la fuerza que ahora está apuntando hacia abajo. Y tiene sentido porque la superficie tiene que hacer cada vez más fuerza hacia arriba, mientras más peso le pongan encima, por ejemplo, que va a crear una fuerza de peso y una de contacto. ¿Ya? La lista es la misma, pero con unos pequeños cambios. Lo mismo, el mismo procedimiento que vamos a tener siempre va a ser la suma de todas las fuerzas en X, tiene que ser igual a 0, porque también nos dicen que es velocidad constante. La suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Y después no solo quedarse en eso, sino listarlas. Tenemos la lista, entonces podemos hacer la suma algebraica o visual. En X entonces las fuerzas que conocemos son, normal está en X, no. Peso en X, no.
la proyección de la tensión en Y, no. La proyección de la tensión en X, claro que sí, se llama así por algo. ¿Está la fuerza de roce en X? También. Y estas de hecho son contrarias, por eso me permitían la libertad de poner menos la fuerza de roce. Solo por asumir que están en el mismo eje. ¿Ya? Fuerza de roce. Y si eso es cero y no existe ninguna otra fuerza, podemos concluir sabiamente que Tx va a ser igual a Fr. ¿Sí? En magnitud, pero ya saben que están opuestos. De lo que está en I, es lo mismo que lo anterior, la normal, positivo hacia arriba, menos el peso, negativo hacia abajo. La proyección en I, como dice ahí, que es negativa, y la de roce no. Y eso tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, podemos concluir que, sabiamente, eh, ¿qué nos interesaría saber o preguntar? Probablemente nos van a decir de nuevo lo mismo de la normal, podemos expandir en eso. Y la normal sola puede quedar que es igual a en magnitud P mayúscula más proyección en I. ¿Todo bien? Por lo tanto, si n es una suma de algo, va a ser más grande que cada uno de esos por separado. Buena conclusión, ¿no? Ahora las mismas preguntas, que no es necesario que lo hagamos, porque no están ahí. Sí, nos dicen, cada uno. Ups. Bueno, lo acabamos de hacer. Tenemos peso normal. Como les dije, los números son un desafío para ustedes. El solucionario va a estar online, como siempre, antes de mediodía. Y seguimos. Creo que estamos con todo lo que hicimos anterior, lo hicimos ahí. La construcción me lleva un poco más de tiempo. Ahora sí, nos movemos un poquito a la izquierda, más a la izquierda, y vamos a tener un plano inclinado. Y con ellos una caja inclinada. Los datos que tenemos de la caja son que la masa igual a 80 kilogramos. Sabemos que está en equilibrio, así que ya tengo sigma, la suma de todas las fuerzas va a ser 0. Y nada más como dato, nada más que podemos obtener, no. Elabora el diagrama de interacciones, el IF, el listado, el IF, ¿no? Inventario de fuerzas. Bien. Entonces nos vamos a fijar, como lo hice en el anterior, vamos al diagrama de cuerpo libre al tiro. Y para eso entonces, disculpen, hay algo. Para eso, disculpen, empezamos a hablar de un punto. Un punto que va a ser el origen de un sistema. Un sistema entonces al cual podemos listar cuáles fuerzas, siempre peso hacia abajo. ¿Qué más? Universal, la normal, que es la de contacto, en forma perpendicular a la superficie. Y en el punto de contacto, que para un punto es ese mismo punto. Creo que no suene muy complicado. Pero es algo así. Con 20 grados acá. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Um, es porque el contacto está inclinado nomás y tiene que ser perpendicular a eso. O sea, al ángulo que tengan, sea el que sea, súmenle 20. ¿Y qué más? Como nos dicen que está en equilibrio, entonces tiene que haber fuerzas
que estén balanceando las cosas. ¿Qué cosas? Estas dos fuerzas que ya conocen. Pero hay una entonces que hace que la suma en X no sea cero. De hecho, nosotros podemos ver, o podemos en realidad asumir que la suma en Y es igual a cero, porque como dicen, no está subiendo ni bajando. ¿Sí? Asumimos que es cero, no podemos listarlas. Esto tiene que concluir que la fuerza de peso es igual en magnitud a la proyección de la normal en I, en I. ¿Ok? Podemos dibujarla para que sea un poco más visual. Esta es la contribución de... Ahí está. Contribución en Y, contribución en X. Eso es la visual. Pero entonces tenemos que la suma de fuerzas en X no va a ser igual a cero, porque tenemos que esta contribución de la normal en X. Ya que numéricamente podemos obtenerlo todo como digo, pero estos conceptos nos sirven más porque son más universales. ¿Ya? Tenemos que descontarnos eso. Si está en equilibrio y está en contacto, ¿qué más puede estar haciendo? Y nos damos la vuelta anterior, concluimos nuevamente que lo que necesitamos es una fuerza de roce, y de hecho nos agranda, nos magnifica el modelo que estamos ocupando. Mientras más datos, mejor. No es una simplificación como que está sobre hielo. Listo. Pero esa fuerza de roce también va a ser eh, tangencial a la superficie. Y si es tangencial a la superficie, entonces tiene 20 grados acá. ¿Cierto? Pero ahora lo que habíamos asumido, ojo, ojo, que lo anterior es que P y NI se anulaban, es porque pensamos que no había otra fuerza interactuando por ahí. Pero al parecer en I también hay otra fuerza dando vuelta. Y si la listamos, antes de llegar a esa conclusión, de hecho vamos a hacer acá, conclusión anterior a eso, la suma es normal en I, menos peso, eh, más, porque está hacia J tongo positivo, roce en I, ¿sí? O FR. Fuerza de roce, ¿no? Ay, en I. Ya bueno, ponle free. Eso tiene que ser igual a 0. Y ahora, manipulando correctamente con todos los datos, ¿qué es lo que tenemos? ¿O quiénes se enfrentan con quiénes quizás puede ser la narrativa? Bueno, hagamos lo mismo que en lo anterior, separemos todos los que van para arriba con todos los que van para abajo. ¿Cuál es para arriba? Bueno, la normal tiene una contribución positiva en I, peso no tiene en I. Y free tiene contribución en I, roce en I, así es, y es positiva. Y eso tiene que ser entonces igual en magnitud a peso. Buena conclusión, chiquillos. ¿Se aprende algo? ¿Ayuda o no ayuda el curso? Creo que con eso entonces tenemos diagrama de fuerzas, interacciones, bueno, le dije eso que nos saltamos, y diagrama ecualibre que es en el fondo aplicado en el punto. Hacia la izquierda. Utiliza la condición de equilibrio y encuentra los valores de todas las fuerzas, peso normal y fricción, eso es lo que acabamos de hacer. Y, me quedé sin preguntas de nuevo. Chiquillos, pero qué eficientes estudiantes son. Espero que lo hayan sido porque o tenían dudas y piensan resolverlas, no me las dijeron, o porque no tenían dudas, y eso igual puede ser. Miren, ahí volví en la cámara. Para recordarles entonces que siempre pueden acceder a mí, o por lo menos por esta semana. Espero que con esto concluyan un buen curso.
Espero que haya sido una buena experiencia y si tienen alguna forma de retribuirlo, en realidad debería haberlo empezado a decir antes con más alumnos, pero si en alguna vez les piden un feedback del curso, vean que algo bueno que tuvieron fue el profe Samuel Yesel. Y o el profe de las 5. Ya, chiquillos, entonces si no tienen ningún problema extra, tenemos unos minutos para decidir algunas dudas. Si no, como siempre, igual voy a hacer un resumen de todo lo ocupado, qué conceptos nuevos se ocupó y qué herramientas ocupamos con esos conceptos nuevos. Por mientras espero que estén listando alguna pregunta. Nada, no, al principio cuando nos enfrentamos a la guía, entonces, había una caja en reposo. Como les dije, era la misma conclusión a la que llegamos ayer, en el que tratamos de cubrir todos los aspectos de esta herramienta, que es el diagrama de cuerpo libre. El listado también es un poco más un tema de orden que de datos extra, pero sí lo necesitamos y vamos a empezar a hacer una suma de muchas fuerzas, varias fuerzas, como por ejemplo un puente que tenga muchos puntos de apoyo, son muchas fuerzas interactuando y de hecho ya no podemos hacernos la simplificación de que sea un punto en sí. Y en realidad cuando está hablando de miles y miles y miles de kilos de metal, no es una buena inversión perder eso. Así que vamos a lo básico, los que quieran ser civiles, los que quieran construir, por favor, apréndanse bien esta materia, entiendan la fuerza interna y que no se salga. Seguimos entonces, eso dije que nada nuevo, cuando nos vimos a la pregunta 2. Acá hay otra cosa un poco más complicada, pero es que la cuerda que está tirando no está sobre uno de los ejes que siempre vamos a poner, que por ejemplo es la superficie, o en realidad puede ser paralelo, porque sabemos eh, que cualquiera sea el sistema que elijamos, podemos sacar una proyección, porque lo que vamos a saber es un eh, grado relativo entre ellos. Listo. Si se movió uniformemente, entonces gatillamos nuestra palabra clave, que es fuerza total, 0. Si la fuerza total es 0, entonces si sabemos la normal y peso se anulan, tenemos que algo tiene que anular a la fuerza o la contribución hacia la derecha de la fuerza, que es la fuerza de roce hacia la izquierda tangencial a la superficie. Hicimos el diagrama de todas esas cuestiones. Vimos entonces que por este caso, y que podemos tener algún sentido de intuición, que la fuerza la fuerza normal es mayor que el peso, y no lo es porque el peso va a ser igual en magnitud a la normal, más la contribución en I de la fuerza. Eso es lo importante, después nos hacemos las preguntas, pero lo importante cuando dimos la vuelta hacia abajo, la fuerza que tiene ahora igual el grado, pero hacia abajo, hace que la normal sea más grande porque tiene que equilibrar ahora la contribución hacia abajo de la fuerza y el peso. Listo. Y nos van a preguntar lo mismo, que en el fondo cuál es mayor, y vamos a ver qué es esta relación. Porque la suma total la escribimos como un sigma de todas las fuerzas, que gracias al listado de fuerzas vamos a poder hacer muy ordenadamente. Y finalmente vimos el bloque inclinado, que de nuevo gatilla nuestro uso de palabra clave, equilibrio, igual, fuerza 0, aceleración 0. Lo que sabemos que tiene una masa de 80, bueno, eso es ya ponerle números. Si le ponen números, ocupamos masa por G, que tenemos en la mayoría de nuestros problemas 9,8, a no ser que nos digan explícitamente 10, que es muy raro y la verdad, ordinario, quizás. No, hay algunas preguntas que dicen específicamente qué G usar, así que no se preocupen. Eh, También numéricamente no va a ser muy difícil la prueba. Hay que tener básicos los conceptos y es bien pasable, chiquillo. Sobre todo los que veo desde hace rato, Karina, Maximiliano y David, asumo. ¿Ya? ¿Qué supimos de que está en equilibrio? Ya hay un roce, hay una... Bueno, lo que vimos nuevo entonces es que hay una normal que se separa en componentes y, ¿qué más? Hay eh, un roce que se separa en componentes. No hay ningún problema hasta ahí, específicamente con la pregunta 3, porque tengo una adición que hacerle.
¿ya? Y en realidad no es adición. Es un, no método diferente, pero es un literalmente punto de vista diferente, que es elegir unos ejes diferentes. Disculpen que ocupe la palabra tanto, pero son todos diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Si no me equivoco, puedo copiar todo. A ver, futuro. Ya. Tenemos todas estas fuerzas. Estoy puro diciendo, disculpen, chiquillos. Inclinado a 20 grados, superficie plana. Por favor, no me pierdan el foco. Esta es para terminar la idea del último. Eh, con esto, bueno, etiqueta 20 grados, caja y peso. Ay, caja y peso. Eso no es ninguna fuerza, disculpen. Ya. Tenemos entonces lo mismo que estamos enfrentando al anterior, hasta que decidimos poner el eje y trabajamos ¿cómo se dice? Las proyecciones de cada fuerza en cada eje. Pero si vemos el listado, podemos achicarnos uno, por lo menos uno, ¿ya? ¿Y cómo se puede hacer eso? Así como sin eliminar una fuerza, una cuestión, como les dije, un punto de vista diferente. Y me gustaría ser el primero en mostrarle esta agradable sorpresa. Que, bueno, si no soy yo, ya lo sabían, y si no es una agradable sorpresa igual. Si elijo los ejes sobre la superficie, por lo menos, y esta es la conclusión de todo, y para mí una papa, hablando informalmente, para la prueba, es que si hago el mismo diagrama, ahora la normal, no, ¿para qué voy a hacer el resto? Pero la normal está sobre un eje entero, ¿ya? Y no solo eso, el roce está sobre un eje entero. Entonces, estas que en nuestras ecuaciones eran dos términos, y que quizás acá no sean muchos comparado con lo que van a ver después, sí vale la pena ordenarse un poco, sobre todo, como digo, un nuevo punto de vista siempre es útil. Si estos dos vectores ya están sobre los ejes, no hay que descomponerlos. En la suma de fuerza de nivel o en X van a estar enteras. Lo que sí, vamos a tener que descomponer el peso. ¿Sí? Pero eso ya es una fuerza comparada con dos fuerzas que hicimos, eso. El listado va a ser uno menos y por lo tanto su matemática va a ser más fácil. Y ahora sí concluimos toda la guía y estamos listos con lo de hoy. Esperamos unos minutos a ver si tienen alguna duda. Espero que el último dato, como les dije, haya sido una grata sorpresa. Ojalá no lo hayan escuchado antes. Para mí fue bastante bueno. Sobre todo porque van a tener que pasársela haciendo este mismo ejercicio básicamente para diferentes ángulos, diferentes pesos y diferentes roces y diferentes materiales. Y así, y así, y así. Ánimo chiquillos, última semana, estamos terminando todo. ¿No tienen una duda entonces? Sí, disculpen, me estaba saltando el chat. Eh, sí, puedo ayudarlo, estimados estudiantes. Diga su duda, por favor. O eso fue hace rato. No estaba pescando mucho el chat. Eh, David, si necesitas ayuda en algo que me salté, disculpen. Estaba diciendo antes que si ayuda a la clase. No tengo. Bueno, pues muchas gracias por decirlo. Me esfuerzo por ver eso. Y también, como les digo, manden un buen feedback del profe de las 4, como Elías. ¿Estamos listos, chiquillos? Pueden retirarse. El que quiera quedarse con alguna duda, quizás puedo responderle en el tiempo que queda. Si no, nos vemos mañana a la misma hora. Que estén muy bien. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, estaría bien.